Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, mi nombre es Romina Galcerano y nos encontramos aquí una vez más en la hora de historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Para escucharnos lo pueden hacer por FM 87.9 o se bajan la aplicación en el Android del celular como Radio Municipal FB. También pueden encontrar todo nuestro contenido en la página web www.radiomunicipalfb.gov.ar. ¿Quieren dejarnos un mensaje de WhatsApp? Lo pueden hacer al 11 68 98 75 92. En la clase de hoy vamos a conocer un personaje entrañable para la historia latinoamericana, Ernesto Che Guevara. Los alumnos y las alumnas que nos acompañan hoy son del Instituto Santo Tomás, que trabajaron junto a sus profesores Juan Manuel Frisco y Mónica Yestarán, quienes hicieron las preguntas y también nos van a regalar una investigación sobre el Che Guevara y su presencia en Florencio Varela. La verdad, muy interesante. Pero primero vamos a una tanda cortita y enseguida volvemos. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Programa Activar. En Varela te brindamos facilidades de pago para ponerte al día con las tasas municipales. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Más información en las vías que aparecen en pantalla. Municipalidad de Florencio Varela. La mejor fiesta de música electrónica está en la radio municipal. Escucha todos los viernes a las 20 horas. Hola, soy Justo Lamas y te invito a escuchar El País que Merecemos todos los lunes a las 10 de la mañana, porque todos y todas merecemos trabajar juntos por un lugar mejor. Nuevas voces se suman para contarte todo lo que pasa en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Un programa hecho por jóvenes inquietos que te van a traer los mejores contenidos en el aire de la radio municipal. Toda la onda y la mejor música la tenés en Reconectados. De lunes a viernes a las 5 p.m. por la radio municipal. Estamos de vuelta en esta hora de historia. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos buscan como Radio Municipal FB. También en Twitter como @RadioMuniFB. Y ahora sí estamos listos para comenzar esta clase con el profe Felipe Piña sobre Ernesto Che Guevara. Seguimos en la hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en nuestra hora de historia en la Radio Municipal de Florencio Varela. Hoy para hablar de Ernesto Guevara, un personaje clave de la historia latinoamericana, un hombre que cambió la historia, que modificó la manera de pensar también de una juventud, de una generación, muy influyente allá en los años 60, se veía su imagen en las manifestaciones del Mayo francés en París. Y bueno, Ernesto Guevara de la Serna, así su nombre completo, nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario. Esto tenía que ver con que sus padres vivían en Caraguataí, una población yerbatera de Misiones, y su madre estaban de paso por la ciudad de Rosario, y ahí decide Celia, su mamá, internarse para tener a Ernestito, estar un tiempito en Rosario, luego se trasladan a Buenos Aires. Y estando en Buenos Aires, Ernesto tiene al poco tiempo, a los 2 años, su primer ataque de asma, un asma que lo va a acompañar durante toda su vida, ¿no? Y la familia, por prescripción médica, decide mudarse a Altagracia. Ahí compran una casona donde vive toda esta familia extensa de varios hermanos. Una época que lo va a marcar mucho a Ernesto, esta convivencia con su padre y su madre, dos personas realmente muy creativas, muy dedicadas a cuestiones que tenían que ver con las artes, y si bien su papá era ingeniero civil, le encantaba el cine, la fotografía, su mamá manejaba muy bien los idiomas, les leía en francés, era una gran docente también a nivel familiar. Ernesto crece entonces con varias temporadas de asma, que las pasa en la cama leyendo también, pero con una gran necesidad y capacidad de superarse. Su mamá de alguna manera lo incita a que salga de esta cuestión del enfermito de la familia y se ponga al frente de emprendimientos deportivos, ¿no? Va a dedicarse al rugby,
donde va a recibir el seudónimo del Fusser, que también lo va a acompañar toda su vida, el furibundo Serna, le decían, porque se ponía muy nervioso y muy aguerrido en los partidos de rugby. Después viene a Buenos Aires, estando en Buenos Aires, a cuidar a una tía muy querida, y ahí decide estudiar medicina, entra a la facultad en 1947, trabaja en la clínica del doctor Pisani al mismo tiempo, una clínica muy importante de aquellos años, y mientras está estudiando, recibe la invitación de un querido amigo, Alberto Granados, de emprender un viaje por América Latina, un viaje que va a ser por etapas entre Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, un viaje que claramente le va a cambiar la vida, va a empezar a tomar contacto con otra realidad. Él era un chico de clase media, no era una familia rica, los Guevara Lynch de ninguna manera, pero tenía los gustos y los contactos de la clase media, y bueno, en este viaje se van a producir encuentros y situaciones que le van a modificar claramente su mirada. Va a conocer América Latina, ya América Latina que estaba tan oculta a los ojos de alguien de clase media de Buenos Aires, de la clase media porteña. Le impresiona particularmente Bolivia, le impresiona particularmente el Perú. Queda muy conmovido con la situación de los mineros bolivianos, y también ve el grado de conciencia que tenía la clase obrera boliviana luchando por sus derechos. Y en Perú va a tomar contacto en una clínica, en un leprosario, con un médico que tenía mucho que ver con las ideas marxistas, quizás su primer contacto con el marxismo directo, y empieza a interesarse entonces por el estudio de Marx, de Engels, de Lenin, y comienza a tener claramente otra mirada sobre la realidad latinoamericana. Mariátegui, conoce a Mariátegui, que, como ustedes saben, fue un gran pensador peruano que adaptó en sus 7 estudios, en 7 ensayos, un poco el pensamiento de los grandes pensadores marxistas a la realidad latinoamericana, a lo indoamericano, ¿no? Una adaptación de aquel pensamiento que está volcado a lo que ocurría y al contexto europeo, a lo latinoamericano, que era claramente distinto, que tenía otras necesidades de ser mirado, ¿no? El rol del campesinado, bueno, cosas que evidentemente en la tesis marxista tradicional no existían, y que a Ernesto le interesa mucho esta mirada de Mariátegui, que conoce justamente en este viaje al Perú. Vuelve de este viaje cambiado, distinto, para recibirse de médico, mete una cantidad de materias impresionantes, con muy buenas calificaciones, y inicia entonces en 1953 su segundo y definitivo viaje, un viaje que él supone que va a ser como el primero, un viaje de aventuras, de recorrido, ¿no? Pero este segundo viaje le va a cambiar absolutamente la vida. Cuando llega a Guatemala vive intensamente el golpe que está encabezando los Estados Unidos contra el gobierno de Jacobo Arbenz, un nacionalista revolucionario que está intentando expropiar a la United Fruit, aquello del país bananero. Guatemala vivía fundamentalmente de la exportación de bananas con una compañía norteamericana monopólica que era la United Fruit, y este intento de expropiación hace que Estados Unidos, con la anuencia de grupos locales, de grupos de terratenientes locales vinculados a la United Fruit, propicien este golpe, y ahí es la primera experiencia político-militar, podemos decir, de Ernesto, de defensa armada de ese gobierno, que finalmente terminará cayendo, y en esos combates y en ese conocimiento de estas fuerzas que se forman para oponerse a la dictadura que sobreviene al derrocamiento de Arbenz, conoce a varias personas que van a ser muy importantes en su vida. Conoce a la que será su pareja, Hilda Gadea, una peruana experta en marxismo, que una gran teórica, periodista y teórica del marxismo, que va a influir notablemente en Ernesto, y también a Nico López, que era un exiliado cubano que había participado en el asalto al Moncada, el intento frustrado de tomar un cuartel en Cuba, que fue la primera acción armada de Fidel Castro, ¿no? Va a ser un contacto que él va a mantener, y que siguiendo viajes ya con Hilda, se instala en la Ciudad de México, donde pasa un tiempo muy interesante de conocimiento con
otros argentinos y otros latinoamericanos que están viviendo el exilio en México. Ahí se entera del golpe que derrocó a Perón, le manda una carta muy interesante a su madre donde le dice que no se equivoque, que los que están derrocando a Perón son los mismos que ella critica desde su postura de izquierda, que los que están tomando el gobierno son los mismos que son serviles operadores de los Estados Unidos, y había trabajado un tiempo antes del derrocamiento en la Agencia Latina, que era una agencia de noticias creada por el gobierno peronista, y que tenía una sede en México. Él trabaja como fotógrafo, que era una agencia destinada a cambiar la imagen negativa que difundían las agencias noticiosas norteamericanas sobre el gobierno de Perón. Trabaja unos meses allí y entre tanto toma contacto con la gente que está preparando una acción revolucionaria en Cuba. Ahí lo conoce primero a Raúl y luego a Fidel Castro, con quien tiene una larga conversación. Y parten, le ofrece Fidel, cuando le pregunta a qué se dedica, le cuenta que es médico, periodista y fotógrafo. Le dice que elige de todas estas profesiones la de médico, que lo nombra médico de una expedición que se está formando para invadir Cuba, para liberar a Cuba de la tiranía de Fulgencio Batista. Es todo un plan muy loco, ¿no? Muy ambicioso, por supuesto, para lo cual requiere un entrenamiento militar durante varios meses en una hacienda en México a cargo de un ex oficial republicano español, y ahí se empieza a preparar esta verdadera locura, ¿no? Que es el viaje en el Granma, este yate, donde van más de 80 personas y que parten del puerto de Tuxpan, el 25 de noviembre de 1956. Sin ninguna seguridad de nada, ¿no? Con mucho trabajo, sí, en Cuba, de base, que se venía haciendo desde el movimiento 26 de julio, que era hablar con los campesinos, con los dirigentes sindicales, preparando el terreno para esta guerrilla que se iba a implantar por primera vez con estas características, ¿no? Desde la época de las guerras de guerrillas, de la guerra revolucionaria de los años 10, de los años 20 contra los españoles, no había una experiencia guerrillera de estas características. Y bueno, el desembarco se produce el 2 de diciembre, en la Alegría de Pío, un lugar donde comienzan las dificultades. Ya en el propio desembarco pierden varios hombres y comienza la supervivencia, estar acosados con un ejército gigantesco, con apoyo de los Estados Unidos, y comienza entonces lo que Ernesto va a relatar en sus historias de la guerra revolucionaria, su diario de guerra, donde va contando todas estas peripecias. Ya en enero de 1957 tiene el primer combate, donde él participa, en La Plata, Cuba, y tiene una importante victoria también al poco tiempo, y empieza a crecer dentro de la consideración de la conducción del ejército rebelde. Hay un famoso episodio donde él tiene que elegir para seguir el camino entre su maletín de médico y su fusil, y termina eligiendo por su fusil, ¿no? Bautizándose ya como combatiente, ¿no? Bueno, y fija su campamento, es nombrado jefe de columna, fija su campamento en la zona de Lombrito, en la Sierra Maestra, y ahí, bueno, hace todo un autogobierno, es como una zona liberada, donde él instala una escuela, una fábrica de zapatos, una talabartería, una armería, una hojalatería, una herrería, una radio también, una radio rebelde, que va a transmitir desde ahí. Y es muy interesante lo que él cuenta de las obras de teatro, ¿no? que él escribía y recreaba con los hombres en los momentos de descanso entre combate y combate, ¿no? Y ya a partir de agosto del 58, como jefe de columna, tiene que marchar a un lugar estratégico, que es la zona de las villas, para ponerse al frente de esas columnas de la 26 de julio, y finalmente combate en la zona de Camagüey, y instala la comandancia en esa zona, esperando órdenes para lanzar los combates finales. Ya estamos hablando de los meses que van de agosto a diciembre de 1959, ¿no?
El 28 de diciembre inicia el ataque a Santa Clara, que es uno de los combates más famosos, y toma la ciudad, que es clave para el triunfo de la revolución, que como ustedes saben se produce entre el 1 y 2 de enero de 1959, donde se produce la entrada de los rebeldes, de los barbudos, como se decía, una conmoción mundial, a La Habana. Ahí están las fotos, las filmaciones de esta entrada triunfal a La Habana, una cosa realmente insólita que va a conmover profundamente a las juventudes de todo el mundo, ¿no? Tanto las americanas como las europeas, todo lo que tiene de épico, ¿no? Este combate, estos jóvenes que han derrotado al imperio de alguna manera, a este corrupto oficial que era Fulgencio Batista, este casino, este prostíbulo de los Estados Unidos que era Cuba, como puede verse muy bien en la película El Padrino, ¿no? Donde se ve muy bien El Padrino 2, donde se ve esta situación de aquella Cuba de Batista. Y al poco tiempo, ya en febrero, es nombrado ciudadano cubano y se transforma en uno de los colaboradores más cercanos de Fidel Castro, junto con Camilo Cienfuegos, que lamentablemente va a morir en un accidente de aviación muy pronto, así que queda claramente el Che como el segundo hombre, el segundo dirigente de la revolución. Le toca a él algunas tareas difíciles, como era hacer los juicios revolucionarios en la cabaña a los torturadores y agentes secretos de Fidel. Y hay una anécdota que uno nunca sabe si es cierta o no, pero que es graciosa y que tiene que ver con una asamblea en torno a la formación del gabinete, donde Fidel pregunta quién es economista y el Che dice que entiende quién es comunista y levanta la mano. Y ahí es nombrado director del Banco de Cuba, puede ser, ¿no? Que sea cierto, puede ser que sea una parte de la leyenda. Lo cierto, y esto me lo contaba una persona muy allegada a él, un argentino que viajó a Cuba para darle una mano en temas económicos, porque el Che no sabía mucho de economía, se tiene que poner a estudiar horas y horas y días seguidos para hacerse cargo del Banco de Cuba y del Ministerio de Industrias, ¿no? Había que poner en pie a Cuba, había que hacer una política de nacionalizaciones, de reorganización de la economía cubana, y ahí está entonces el Che al frente de estas situaciones de gobierno. También va a representar a Cuba en muchos lugares, en Naciones Unidas, en viajes a China. Bueno, será un gran representante de Cuba en el mundo. Por ejemplo, en la conferencia de la OEA de Punta del Este, estamos hablando del año 1961, donde el Che viene como delegado a Punta del Este, es claramente la estrella de la conferencia, todo el mundo lo quiere entrevistar, es una figura ya mítica, ¿no? Y en ese contexto se produce un hecho bastante curioso, y es que Kennedy, que era el presidente norteamericano en ese momento, le pide al presidente argentino, Arturo Frondizi, que tenga una reunión con el Che en su nombre, para ver si hay algún tipo de posibilidad de una mediación entre Estados Unidos y Cuba por parte de Argentina. Así que entonces Frondizi, sabiendo que el Che estaba en Punta del Este, lo invita a un viaje a Buenos Aires, un viaje secreto, de alguna manera se intentaba que era secreto, pero por supuesto los servicios de inteligencia se enteran de esta reunión, que es una reunión muy interesante, que transcurre a lo largo de un día. El Che no llega a estar un día entero en Buenos Aires, llega, va a la residencia de Olivos, donde pide comer un bife, donde pide información sobre algunas cuestiones familiares, pide visitar a una tía que estaba enferma, pide saber cómo iba Rosario Central y cómo iba su club de rugby, y mantiene con Frondizi una amable discusión en torno al futuro de América Latina, en torno al marxismo. Hay una situación también graciosa que cuenta el propio Frondizi, que le toma una especie de examen sobre marxismo, sobre materialismo dialéctico, de materialismo histórico, donde el Che le dice que, bueno, puede ser que él esté un poco flojo de teoría marxista, pero que en definitiva hizo la revolución, ¿no? O sea que bueno, más allá de si pasa o no pasa el examen, en definitiva el objetivo máximo lo había logrado, ¿no? Pero bueno, no terminan poniéndose de acuerdo, y esto a Frondizi le va a costar carísimo, porque los servicios de inteligencia argentinos y estadounidenses, que ya estaban trabajando en contra de Kennedy también, inventan el tema de las cartas cubanas, acusando a Frondizi de comunista, que por supuesto no tenía nada que ver con el comunismo,
y es uno de los motivos que van a llevar al derrocamiento de Frondizi al año siguiente, usando la visita del Che, ¿no? Hay un episodio en el medio que es muy importante para la historia icónica del Che, que se produce el 4 de marzo de 1960, cuando un barco francés, Le Cobre, que traía armamentos y insumos para la Revolución Cubana, sufre un atentado por parte de los anticastristas, de los contrarrevolucionarios, y se produce un acto en homenaje a las víctimas, que son muchos los muertos, y él está en el palco con una mirada muy particular, y el fotógrafo Corda, con un teleobjetivo, saca una foto muy particular del Che mirando a la nada, a una mirada al horizonte, que va a quedar como la foto icónica del Che, ¿no? Esa foto tomada por Corda va a recorrer el mundo después de su muerte particularmente, y quedará como el icono de las remeras, de los pósters. Esto será el 4 de marzo de 1960, en una ocasión de este duelo por el atentado del barco francés Le Couvre, ¿no? Después, bueno, emprende numerosos viajes, ya cuando Cuba decide su aproximación a la Unión Soviética, cuando intenta el acercamiento con Occidente, que le es negado, Cuba se vuelca a la Unión Soviética, hacia lo que se llamaba los grupos del Este, ¿no? de la cortina de hierro, como decía Churchill, Checoslovaquia, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Hungría, China y Corea del Norte. Ahí está el Che, hay muy lindas imágenes sobre estos viajes. Y luego empieza a pensar, digamos, que no se siente del todo cómodo en ese lugar, y se lo ve más cómodo quizá defendiendo a su país luego de la invasión a Bahía de los Cochinos, ¿no? Este intento por parte de los Estados Unidos de invadir Cuba, y después de la vuelta de Argentina y de la conferencia de Punta del Este, donde, como digo, tiene un protagonismo extraordinario, y les invito a ver en YouTube la conferencia que da el Che en Punta del Este, que es interesantísima lo que él dice, y de alguna manera muy premonitorio, ¿no? de lo que va a pasar en aquel contexto. Luego va a viajar a Argelia, donde da en junio de 1963 un discurso muy interesante, donde hay una cierta crítica también a la Unión Soviética, y habla más que de este-oeste, que era el paradigma de la Guerra Fría, si Rusia o Estados Unidos, prefiere hablar de norte-sur, un conflicto norte-sur, donde evidentemente incluye a la Unión Soviética como parte del norte. Y bueno, y empieza a pensar entonces en otras acciones, en continuar la revolución. Habla con Fidel para seguir la revolución en otros lugares. Está en ese momento estallando la guerra en el Congo, la guerra de independencia contra Bélgica, y en otros lugares de África, y él decide entonces crear un foco guerrillero en África, en la zona de Tanzania. Le va a ir muy mal en ese contexto. Es un lugar que, a diferencia de lo que había pasado en Cuba, no había habido un trabajo previo, ¿no? Más bien una acción guerrillera sin la debida organización previa, sin la logística previa, y entonces empieza a pensar que el futuro de la revolución está en América Latina. Él entiende que lo que está ocurriendo, que son sucesivos golpes de Estado, es un fermento para una respuesta revolucionaria, y empieza a pensar en un foco guerrillero instalado en Bolivia, con la idea de extenderlo hacia Perú, y hacia Chile y hacia Argentina, ¿no? Tomar como base Bolivia, y ahí se empieza a preparar este foco guerrillero, que tenía como objetivo instalarse en la ciudad de Cochabamba, cerca de Cochabamba, que era la zona donde había una gran actividad política y sindical histórica de los mineros de la COP, pero arranca por el sur, la zona de Ñancahuazú, una zona muy despoblada, donde no había un trabajo político muy fuerte. Tiene profundas diferencias con el Partido Comunista local, con Monge, que era el secretario del Partido Comunista, que de alguna manera le pone como condición sine qua non para que el Partido Comunista apoye la guerrilla del Che, ser la conducción, ¿no? Que el Partido Comunista Boliviano sea la conducción de esa guerrilla. El Che se opone, dice que la conducción tiene que ser política y militar, y lo dejan solo. La verdad es que el Partido Comunista Boliviano lo abandona en la persona de Monge, y comienza entonces esta campaña guerrillera, que va a tener pocos combates,
y que va a sufrir muy rápidamente un revés que la va a dividir las columnas, las 3 columnas que tenía la guerrilla, y entonces lo que va a ocurrir es que no pueden llegar a la zona donde habían fijado el inicio de los combates, sino que tienen que combatir antes sin lograr sus objetivos básicos, ¿no? Así que lo que va del 66 al 67 es una especie de supervivencia, donde él escribe su famoso diario, donde va contando sus impresiones. Es un diario altamente interesante, donde habla de todo, de filosofía, de política, de literatura, ¿no? Y finalmente va a empezar una persecución feroz, con mucha presencia de la CIA, con más de 600 hombres entrenados por los norteamericanos, y finalmente, después de un combate muy desigual, en la quebrada de Churo, un lugar de bastante difícil acceso, es capturado y llevado a La Higuera, a una escuela de La Higuera, donde, sin juicio previo, al día siguiente, el 9 de octubre de 1967, es fusilado, ¿no? Entre los considerandos de por qué se lo fusila, está el que no hubiera sido para nada positivo para Estados Unidos ni para el gobierno dictatorial de Bolivia de entonces, que el Che pudiera defenderse en un juicio con la popularidad mundial que ya tenía el Che en ese momento. Así que por eso deciden fusilarlo. Su cuerpo llevado con un helicóptero a Valle Grande, donde se lo vela se lo exhibe y se lo vela en la lavandería del hospital de Malta, y queda con los ojos abiertos justamente por el viento del helicóptero, y queda una imagen realmente impresionante que va a recorrer el mundo, ¿no? Finalmente, después su cuerpo va a ser enterrado clandestinamente, y recién, 30 años después, va a ser encontrado por el equipo argentino y cubano de antropología forense, y trasladado finalmente a Cuba. En el medio pasan muchas cosas, por supuesto, como para ir cerrando, pero creo que claramente la muerte heroica del Che va a tener una repercusión tremendamente potente en aquel contexto en particular. Estamos hablando de la rebelión juvenil de los 60, estamos hablando de los jóvenes de todo el mundo que lo toman como símbolo, y la primera manifestación en este sentido es, como decíamos, el Mayo francés, donde el cartel más exhibido, el más mostrado y el que simboliza un poco la protesta va a ser el del Che, ¿no? En aquellas jornadas del Mayo francés. Y esto va a pasar a partir de entonces en todo el mundo, y hasta el día de hoy vemos la imagen del Che en cualquiera de estas movilizaciones a nivel mundial. Vamos a pasar a las preguntas. Estás escuchando La Hora de Historia. Buenas tardes, profesor Felipe Piña. Mi nombre es Dante Valentín Chamorro y pertenezco al año segundo B de la secundaria del Instituto Santo Tomás. Mi pregunta es, ¿por qué considera que el Che abandonó Cuba en 1965 y se dirigió primero a África y luego a Sudamérica? Bueno, vamos a pasar a las preguntas del Instituto Santo Tomás. El profesor Juan Manuel Frisco, la profesora Mónica Yestarán, le agradecemos un montón por el trabajo. Y vamos a las preguntas de los alumnos, como Valentín, que preguntan por qué el Che emprende sus campañas en África y América Latina. Bueno, un poco lo dijimos, tiene que ver con esta idea de la extensión de la revolución a nivel mundial, que no solamente quede en Cuba, sino que se pueda extender hacia otros países, hacia otras zonas. Por eso él entiende que su rol no está solo en ese lugar de funcionario en Cuba, sino que puede también ayudar a extender la revolución. Estamos hablando de otro contexto mundial, de otra época en el mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de los años 60, donde había en América Latina muchas dictaduras, y en África estaba comenzando el proceso de descolonización. Buenas tardes, profesor Pigna. Mi nombre es Santiago Lazo, soy del Instituto Santo Tomás, segundo B, y quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál piensa usted que fue el principal legado que dejó el Che Guevara? Y Evelyn pregunta cuánto influyó el viaje, los viajes diría yo, ¿no? En su vida fueron notables porque le hicieron tomar contacto efectivamente con esa realidad que él desconocía, como dijimos, como todo chico de la clase media porteña de aquella época, y evidentemente va a marcar muy claramente
su futuro, su destino, este contacto con la América profunda, con esa nueva realidad en América Latina. Bueno, y queremos ahora recomendarles que sigan escuchando el programa. A esta hora de historia me viene un momento muy interesante a cargo de las chicas y chicos y los docentes del Instituto Santo Tomás sobre la presencia del Che Guevara en Florencio Varela. Buen día, profesor Felipe Piña. Mi nombre es Serial Evelyn, voy a segundo B en el Instituto Santo Tomás. Le quería preguntar cuánto cree usted que influyó en el pensamiento de Ernesto Che Guevara el viaje que realizó por Latinoamérica. Y Evelyn pregunta cuánto influyó el viaje, los viajes diría yo, ¿no? En su vida fueron notables porque le hicieron tomar contacto efectivamente con esa realidad que él desconocía, como dijimos, como todo chico de la clase media porteña de aquella época, y evidentemente va a marcar muy claramente su futuro, su destino, este contacto con la América profunda, con esa nueva realidad en América Latina. Bueno, y queremos ahora recomendarles que sigan escuchando el programa. A esta hora de historia me viene un momento muy interesante a cargo de las chicas y chicos y los docentes del Instituto Santo Tomás sobre la presencia del Che Guevara en Florencio Varela. La hora de historia. Bueno, estamos llegando al final de este programa de la hora de historia. Les quiero agradecer mucho a las chicas y chicos y a docentes del Instituto Santo Tomás que han hecho este excelente informe y nos volvemos a encontrar como siempre aquí por la Radio Municipal de Florencio Varela en la hora de historia. Hasta la próxima. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, a la justicia y a la verdad. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos en la hora de historia. Muchas gracias, Felipe, por esta clase tan maravillosa y felicitaciones a los alumnos de segundo B que realizaron las preguntas. Evelyn Serial, Dante Chamorro, Santiago Lazo. Ahora vamos a compartir el informe que realizó el alumnado de quinto año del Instituto Santo Tomás. Camila Setka, Camil Banari y Yanela Rodríguez sobre el Che Guevara en Florencio Varela. La hora de historia. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, pertenecemos al Instituto Santo Tomás de Florencio Varela e investigamos sobre la figura del Che Guevara y su presencia en la ciudad. La misma aparece en múltiples homenajes y recordatorios realizados por diversas fuerzas políticas locales, como además en una muestra artística exhibida en la ocasión de la visita del embajador de Cuba a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ubicada en nuestro distrito. Ernesto Guevara nació en 1928 en Rosario, provincia de Santa Fe. Asmático y sin embargo jugador de rugby, emprendió estudios de medicina en Buenos Aires. En 1951 viajó por toda Latinoamérica con su compañero Alberto Granado. Se dio cuenta entonces del estado de miseria en el que vivían muchos pueblos, así como de las numerosas desigualdades que existían en el continente. Sus experiencias y sus ideas marxistas lo llevaron a formar parte del grupo revolucionario Movimiento del 26 de Julio, dirigido por Fidel Castro, a quien había conocido en México. El objetivo era derrocar al dictador Fulgencio Batista, logro que fue alcanzado en 1959,
marcando el principio de la Revolución cubana. Una vez en el gobierno, Guevara ocupó distintos cargos hasta que en 1965 dejó Cuba para extender la Revolución cubana. Primero África y luego Bolivia, donde fue arrestado y ejecutado por el ejército boliviano, asesorado por la Central de Inteligencia norteamericana. Desde su muerte, el Che Guevara se convirtió en ícono de todos los movimientos revolucionarios del mundo. En el año 2017, el embajador de Cuba en la Argentina, Orestes Pérez Pérez, visitó la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Dicha casa de estudios, ubicada en Florencio Varela, está emplazada sobre la avenida Calchaquí y fue inaugurada en el año 2010. Actualmente cuenta con 20.000 alumnos que provienen mayormente de los distritos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. El diplomático brindó una conferencia sobre la situación interna y la política exterior actual de la isla. Encabezó la entrega de premios del concurso literario La Hada de Oro, organizado por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad en homenaje a José Martí. Además, luego de la actividad quedó inaugurada la exposición de relatos del Che Guevara. La muestra estuvo a cargo del artista italiano residente en Buenos Aires, Leonardo Rapponi, y contó con una serie de retratos en acrílico sobre tela que puede visitarse con entrada libre y gratuita en el pasillo del rectorado, primer piso de la sede central del UNAC. La ciudad también contó en varias oportunidades con la visita del hermano menor del Che, Juan Martín Guevara, quien además creó y preside la Fundación Che Vive, que permitirá acceder a documentos, libros, películas y archivos sobre la trayectoria intelectual y política de su hermano. Juan Martín Guevara fue invitado por espacios políticos y culturales de nuestra ciudad con el fin de escuchar y debatir sobre la vida y pensamiento del Che. En el año 2015 fue invitado por el espacio político Hombre Nuevo y el Centro Cultural Roque Dalton a dar una clase sobre la figura de su hermano y la lucha revolucionaria. En este sendero de reivindicación de la vida y la obra del Che, su hermano menor estuvo nuevamente en nuestra ciudad en el año 2017, invitado en esta oportunidad por el Frente Grande. Allí disertó sobre las ideas políticas del Che, su influencia en los que lo conocieron y contó algunas anécdotas que ayudaron a conocer aún más al revolucionario. Incluso hay algunos compañeros que agradecen después de mucho tiempo el haber estado con él, porque los obligó a profundizar, a debatir. Van andando por el Amazonas, con el Mambo Tango, dice, bueno, ahora voy a cruzar el Amazonas nadando. Dice, estás loco, si hay pirañas, cualquier cosa. Porque él había decidido, ya tenía una idea, y se le había metido adentro que él iba a cruzar el Amazonas nadando. Lo cruzó. Entonces, hay cosas que no sé de dónde, pero esas cosas de decir, esto hay que hacerlo, se puede hacer, lo voy a hacer, ¿no? Esta secuencia. Ahí hay algo que en algún momento se tiene que haber convertido en algo que incluso a él mismo lo hace obligarse. ¿Sí? Si vos lees cosas en el diario de Bolivia, vos te das cuenta que no es el diario de un derrotado, es cuando se está aproximando el momento de la derrota, ¿sí? Cuando se está encajonando, pero es el día de hoy que se está obligando. Podemos afirmar que en nuestro distrito la figura del Che Guevara y su legado sigue siendo recordado por todos aquellos que hoy en día sienten que la realidad debe ser modificada. Muchas gracias. Seguimos en la hora de historia. Felicitaciones a toda la comunidad del Instituto Santo Tomás del barrio Santo Tomás de Florencio Varela por el gran trabajo realizado. Ahora sí, llegamos al final de esta hora de historia y recuerden que si quieren participar con su escuela, nos tienen que enviar un mail a laradioentuescuelafb@gmail.com o contactarse por nuestras redes sociales.
Desde ya queremos agradecer la participación del historiador Felipe Piña en este programa, también a todo el equipo de la Radio Municipal que hace posible que el programa esté al aire, y el agradecimiento a la subsecretaria de Prensa y Comunicación Noelia Piñeiro y al intendente municipal Andrés Watson por el apoyo en este proyecto. Soy Romina Galcerano y los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Chao. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.